Hechos se enfocó en 5 principios que hemos venido estudiando. El primer principio, el principio de la adoración. El segundo principio, el principio de la comunión. El tercer principio, el principio del discipulado. El principio número 4, el principio del evangelismo. Y por último, el principio del servicio. Y hemos dicho que aunque estos principios no se encuentran literalmente escritos, no hemos escuchado ahí la palabra evangelismo, ni adoración, ni servicio o discipulado, son principios que se pueden respirar a través del libro de los Hechos. Ya hemos hablado de 3 principios: la adoración, hablamos también de la comunión o también la llamamos compañerismo, y también hablamos sobre el discipulado, ¿ok? Hace 8 días, de una manera muy magistral, Jesús Londoño estuvo hablándonos desde Madrid. Tuvimos el privilegio de tenerlo en vivo y en directo desde Madrid. A ver, vamos a aprender acá. Discipulado, servicio. Ok, vamos acá. Y hace 8 días, entonces, pues Chucho o Jesús nos introdujo en el principio número 4, el principio del evangelismo. Y nos habló de nuestra misión como cristianos. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es nuestra misión suprema como cristianos? Según lo que escuchamos hace 8 días. ¿Cuál fue la misión que se nos fue dada a nosotros como hijos de Dios sobre esta tierra? Dar a conocer el evangelio. ¿El evangelio quién es? Jesús, una persona. Y Él nos quería dejar claro que nuestra misión suprema es la de dar a conocer a Jesús donde sea, desde aquí hasta lo último de la tierra. Eso se llama evangelizar. Hoy entonces vamos a profundizar un poco más en este principio, en el principio de la evangelización, de evangelizar. Si usted quiere colocarle un título al sermón de hoy, colócale fe a todo volumen. Fe a todo volumen. Y quiero comenzar con una ilustración esta mañana. Quiero contarles la historia de un cartero que tenía en sus manos una carta muy urgente, una carta que podía cambiar la vida de una persona, como en las novelas. ¿Se ha visto esas novelas? Y sobre todo, las turcas, que están tan de moda ahora. También las coreanas, que están de moda ahora también. Y va el cartero y lleva esa nota que uno dice, ojalá llegue, pero que llegue a tiempo, porque si cuando lea esa carta, la vida de esa persona va a cambiar. Este cartero tenía una carta que podía cambiar la vida de una persona, pero, siempre hay un pero en las novelas, el cartero nunca entregó la carta. ¿Por qué no la entregó? ¿Por qué no la entregó? ¿Porque le dio pena? ¿Se le olvidó? ¿Porque no quiso incomodar? ¿O porque simplemente pensó, no es el momento de que esta persona, según él, no es el momento de que esta persona reciba esta carta y no la entregó? La pregunta es, ¿el cartero cumplió con su misión? ¿Verdad que no? Fe a todo volumen. Hermanos, ustedes y yo, nosotros, tenemos algo más importante que una carta. Tenemos el evangelio que salva el alma. Y lo sabemos. Usted y yo lo sabemos. Pero lamentablemente no hablamos de Jesús con nadie. ¿Por qué? ¿Es tu fe audible? ¿Otros han escuchado de tu fe en la persona de Jesús? ¿Tu fe tiene volumen? ¿Tu fe está a todo volumen o es una fe de bajo volumen? Hoy vamos a mirar un pasaje que nos muestra algunos principios de cómo hacer audible y a todo volumen nuestra fe. Hoy juntos vamos a mirar cómo se hace el evangelismo personal en la práctica.
Cuando abramos y prendamos nuestra Biblia, nos vamos a encontrar con 3 principios muy importantes que quiero dejar esta mañana rápidamente en su mente y en su corazón. Vamos entonces a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y antes de que leamos el pasaje que hoy en el cual nos vamos a concentrar, quiero colocarlos en contexto, en qué parte de la historia nos encontramos. En este momento de la historia, en Hechos capítulo 8, la iglesia primitiva puso su primer mártir. ¿Quién fue? Esteban. Capítulo 7. Esteban. Y tras la muerte de este gran hombre, el libro de Hechos nos cuenta que la iglesia estaba en Jerusalén, estaba toda la iglesia naciente, estaba toda congregada en un solo lugar, en Jerusalén. Decidieron todos esos 3,000 y pico de personas quedarse en Jerusalén. Fue una decisión de los apóstoles, nos quedamos en Jerusalén. Y esa iglesia naciente empieza a ser perseguida. Y entonces a esa iglesia le toca esparcirse. Empieza a esparcirse. Y esto lo que produce es que la misión de la iglesia, que es predicar el evangelio, ya no se concentre en Jerusalén, sino que se esparzan y continúen haciendo la labor de predicación del evangelio afuera de Jerusalén. 3,000 personas. Dice la historia que de los 3,000, los que quedaron en Jerusalén fueron únicamente los apóstoles. Ellos sentían en su corazón que debían permanecer en Jerusalén y el resto de gente, bueno, muchos otros también quedarían ahí, pero la mayoría salió debido a esta gran persecución que empezó. Y vemos entonces aquí de primera mano cómo Dios está utilizando la adversidad como un medio soberano para continuar cumpliendo con sus propósitos. Uno de los que sale de Jerusalén es entonces una persona que usted y yo conocemos muy bien y que nos ha gustado. Felipe. ¿Recuerdan a Felipe? Él sale de Jerusalén debido a este proceso que está ocurriendo en Jerusalén y se dirige a la ciudad de Samaria y allí va a empezar a predicar. Dice Hechos capítulo 8 en el versículo 5, Felipe fue a la ciudad de Samaria y allí anunció el mensaje acerca del Mesías. Allá en Samaria hay conversión de muchas gentes, de muchas personas. Uno de los que oye el mensaje es una persona llamada Simón el Mago, si recuerdan haberlo leído. Lamentablemente su fe era una fe muy superficial, tema de otro sermón, hoy no nos vamos a centrar en él. Y luego llega el caso de Felipe, que se encuentra con un funcionario de Etiopía. ¿Entendido hasta aquí? Estamos en el contexto, entonces ya arrancamos con este contexto. Entonces ahora sí leamos desde el versículo número 26 de Hechos capítulo 8. Leamos desde el versículo 26. Por favor, voy a hacer una lectura despacio de esta porción porque no me voy a devolver. No voy a volver a releerla durante los puntos del sermón debido al tiempo. Entonces vamos a prestar mucha atención a los detalles que nos va contando Hechos capítulo 8 desde el versículo 26. Dice desde el versículo 26, Felipe y el funcionario de Etiopía. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Prepárate para ir al sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino que cruza el desierto. Entonces Felipe fue y encontró a un eunuco etíope, funcionario de Candace, o sea, de la reina de Etiopía. Él estaba a cargo de todos los tesoros de ella y había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora regresaba a casa sentado en su carruaje y leyendo el libro del profeta Isaías. Versículo 29. El Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carruaje. Felipe corrió hacia el carruaje y escuchó al funcionario leyendo el profeta Isaías. Entonces Felipe le dijo, ¿entiendes
lo que lees? El funcionario le dijo, ¿cómo lo voy a entender sin tener quien me lo explique? Entonces el funcionario envió a Felipe para que subiera y se sentara con él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como oveja al matadero, como un cordero que no se queja cuando le cortan la lana, no dijo nada. Fue humillado y le quitaron todos sus derechos. Su vida en la tierra terminó. No habrá ningún relato acerca de sus descendientes. El funcionario le preguntó a Felipe, por favor, dime, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él mismo o de otra persona? Entonces, versículo 35, Felipe comenzó a hablar. Empezó desde esta misma escritura y le contó las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras viajaban por el campo, llegaron a un lugar donde había agua y el funcionario dijo, mira, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Felipe respondió, si crees de todo corazón, bien puedes. El funcionario dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces el funcionario ordenó que se detuviera el carruaje y ambos, Felipe y el funcionario, entraron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. El funcionario ya no lo vio, no lo volvió a ver y siguió muy feliz su camino. Felipe apareció en la ciudad de Azoto y anunció la buena noticia de salvación para todos los pueblos por donde pasaba su viaje, hasta que llegó a Cesarea. Qué linda historia. Qué historia tan extraordinaria. Y lo mejor de todo, no fue una historia inventada. Fue una historia real, mis hermanos. Y termina esta historia con un nuevo convertido, el etíope, el famoso etíope. Al mirar estos textos de Hechos, este texto de Hechos capítulo 8, vemos cómo funciona el evangelismo personal verdadero. Y de este pasaje yo quiero extractar 3 principios rápidamente que quiero que me queden en su mente y en su corazón. Principio número 1. Dios ya está trabajando. ¿Vas a unirte? Este principio está desde el versículo número 26 hasta el versículo 29 de Hechos capítulo 8. Dios ya está trabajando. ¿Vas a unirte? ¿Quién fue el que inició toda esta historia? ¿El etíope? ¿Felipe? ¿Quién fue? Felipe no fue el que inició este encuentro. Dios fue el que lo hizo. 2 veces vemos a Dios invitando a Felipe a trabajar. En el versículo 26, un ángel del Señor le habló a Felipe, prepárate para ir al sur del camino que baja de Jerusalén a Gaza, al camino que cruza por el desierto. Y en el versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carruaje. Fue Dios quien inició, si podemos decir, toda esta historia, todo este evento, todo este suceso que estamos leyendo. Muchos siempre dicen, pastor, es que no sé cómo comenzar a evangelizar. Yo no sé cómo comenzar a evangelizar, cómo hablar de Jesús. Hermanos, el evangelismo no comienza con nosotros, comienza con Dios. El evangelismo comienza en la soberanía de Dios. Dios ya está obrando en personas antes de que tú o yo hablemos de Él. Jesús dijo en Juan capítulo 6, en la primera parte del versículo 44, nadie puede acercarse a mí si no lo trae el Padre que me envió. Amén. Jesús enseña aquí la incapacidad espiritual de los seres humanos, de los hombres naturales. Nadie busca a Dios por sí mismo. Por eso el evangelismo no consiste en persuadir la voluntad de una persona. Además, una voluntad muerta.
sino que nosotros confiamos en que Dios atrae los corazones de las personas. Cuando tú te prestas para la labor del evangelismo, estás entrando a ser parte de la obra que Dios ya ha iniciado en una persona. Colosenses capítulo 3, capítulo 4, en la primera parte del versículo 3, Pablo le está pidiendo a los de Colosas que oren por él. Y le pide específicamente a esta iglesia, mire, cuando ustedes oren por mí, dice el versículo 3, todos juntos pidamos a Dios que nos abra una puerta para comunicar su mensaje a la gente. Y aquí Pablo reconoce que incluso el acceso para hablar del evangelio depende de Dios, no de nosotros. A veces pensamos, no, es que para evangelizar se necesita tener mucha habilidad, se necesita tener buen parlamento. Es que solamente los de buena parla, los que tienen como ese don de hablar con la gente. No, es que se necesita gente que tenga don de gentes. Y yo no tengo don de gentes, yo soy un poco parco, soy un poco parca. A mí casi no me gusta hablar. Yo no sirvo para eso. No, es que Dios necesita teólogos, pero que sepan hablar de Él. Y de eso no depende el evangelismo. Es Dios el que abre los corazones. Es Dios quien permite las conversaciones. Es Dios quien guía la conversión de las almas. No es usted y yo. Amén. Estando en Francia, al principio de nuestro ministerio, en el tiempo que tuvimos la oportunidad de hacerlo, Rocío y yo nunca olvidaremos el consejo de un pastor francés llamado Jean-Luc Tabayou. Y él nos dijo, él siempre nos lo repetía, compartan el evangelio donde Dios ya esté obrando. Compartan el evangelio donde Dios ya esté obrando. Él nos decía, no pierdan el tiempo con otras personas. Donde Dios esté actuando, únanse a lo que Dios está haciendo ahí. Los demás, llegará el momento. Y si ustedes son invitados a participar de eso, está bien, pero únanse. Compartan el evangelio donde Dios ya esté obrando. Entonces, para evangelizar, primero hay que orar y pedirle al Señor, Señor, muéstrame dónde estás tú ya actuando y permíteme unirme a lo que tú ya estás haciendo en esa persona o en esa pareja o en esa familia. Compartamos entonces el evangelio donde Dios ya esté obrando. Y aquí viene una pregunta. Si Dios ya está trabajando, ¿qué vas a hacer tú? Si Dios ya está trabajando en una persona y tú lo percibes, ¿cuál será tu respuesta? ¿Vas a responder afirmativamente a esa invitación de unirte a lo que Dios está haciendo en esa persona? ¿O vas a ignorar la acción de Dios en esa persona? Y eso me lleva al principio número 2. Principio número 2. Menos excusas y más acción. Hechos capítulo 8, versículo 30 al 34. Si Dios es quien dirige y quien obra en la vida de las personas, entonces nuestra parte es clara. ¿Cuál es nuestra parte en este proceso? Obedecer. Obedecer y, hermanos, sin demora. Obedecer y sin demora. ¿Qué hizo Felipe una vez que Dios le habló y le mostró dónde estaba actuando? ¿Qué hizo Felipe? Versículo 30. Me encanta cómo lo describe. El Espíritu Santo lo describió claramente.
Dice, Felipe corrió. Corrió. Él no dijo, bueno, pico, placa. No, él no se fue así. Él se fue corriendo. O dijo, espere un momentico, Señor. Dice, él detectó que Dios estaba actuando, él escuchó la voz de Dios y dijo, Dios está actuando. Y corrió hacia el carruaje. Miren, Felipe no lo pensó demasiado. Felipe se acercó y habló. Una cosa, dice la Biblia que Felipe estaba seguramente al lado del camino y venía el carruaje. Ni siquiera hizo esto Felipe. Pues esperemos que pase por acá. Una vez que pase por acá, yo lo voy a parar. Ni siquiera hizo eso Felipe. Él no esperó. Él corrió a donde estaba este hombre. Él se acercó y llegó frente a él. Felipe obedeció. Felipe buscó al hombre que Dios le había dicho, en el cual él estaba actuando. Muchos creyentes, mis queridos hermanos, saben que deben evangelizar, pero no actúan. Y Felipe actuó de inmediato. Pero recuerde, primero Felipe supo dónde Dios estaba actuando. Eso es un punto clave, saber dónde Dios está actuando. Y tan pronto lo supo, Felipe corrió a hacer la obra de Dios. El evangelismo requiere iniciativa, requiere decisión de parte de nosotros. El famoso versículo de Mateo 28, 19, ¿qué dice? Por tanto, id y haced discípulos. El mandato es activo, mis hermanos. No dice, si tienes oportunidad, ve y haz discípulos. No. Dice con toda claridad, id. Tampoco dice, por tanto, esperen a que los discípulos vengan a ustedes. No está diciendo eso. El evangelismo no es pasivo, requiere ser intencionales. Si usted y yo no decidimos ir, no estamos cumpliendo con nuestra misión. Y hace 8 días se nos habló muy claramente acerca de nuestra misión. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 17, es un versículo que muchos evangélicos se lo saben de memoria. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Muchos no lo sabemos de memoria. Hermanos, ¿por qué quería traer a colación este versículo? Porque quiero recordarles algo. El problema no es el mensaje. El problema para el evangelismo somos tú y yo. Nos da miedo. Nos da temor. El miedo nos paraliza. ¿Y qué dirá esta persona cuando yo empiece a hablarle de Dios? ¿Qué tal que me trate de loco? ¿Qué tal que me trate pero en esta época, ¿usted todavía cree en esas cosas? No me diga que usted se volvió cristiano. No es parte de los pensamientos que tienen algunos. No me diga que usted hace parte de esa secta. Nos da temor, nos da miedo y el miedo nos paraliza y nos acobarda. Y según lo que leemos en segunda de Timoteo capítulo 1, el versículo 7, el miedo de hablar de Jesús, eso no debe hacer parte de nosotros como cristianos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Timoteo nos dice que Dios nos ha dado entonces ¿qué? Poder, amor, dominio propio. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, cuando usted y yo evangelizamos, escúcheme esto. Cuando usted y yo evangelizamos, evangelizar implica enfrentar el temor y avanzar en fe, no en emoción.
Pero no basta solamente con acercarse. Hay un elemento más y creo que es el más importante. Y es este: pastor, ¿y qué debo decir? Ok, ahora entiendo, yo debo evangelizar. Debo unirme a lo que Dios está haciendo. Cuando perciba, yo debo ir a correr. ¿Y qué digo? Principio número 3. El último principio de esta mañana. No se trata de ti, se trata de Cristo. Dice el versículo número 35 de nuestro relato de Hechos capítulo 8. Entonces Felipe comenzó a hablar. Empezó desde esta misma escritura y subraye eso que sigue ahí. Y le contó la buena noticia acerca de Jesús. Felipe no le habló a este eunuco de una filosofía. Tampoco le habló de la nueva religión que estaban haciendo. Felipe no le habló ni siquiera de sí mismo. Felipe le habló al etíope ¿de quién? De Cristo. Y le habló desde las escrituras. Y Felipe le anunció a Jesús a este hombre. El evangelismo correcto es claro. El evangelismo correcto es ese. Mire, cuando usted se acerque a alguien a hablar, a evangelizarlo, no es que le contemos historias bonitas. Tu propia historia, aunque muy bonita y digna de ser escuchada, tu propio testimonio es bonito, pero ese no es el centro del evangelismo. No es hablar de, es que en esta iglesia donde yo asisto, el tema no es la iglesia donde asistes. El tema no es el pastor de esa iglesia y lo bueno que predica. O no son los cantantes del equipo de alabanza de la iglesia. El centro del evangelismo es la persona de Cristo. Eso sí, y no quiero eliminar de cuando evangelices tu testimonio. Tu testimonio más bien refuerza el principio transformador de tu encuentro con Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, desde el versículo 3. Pablo dice: les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante. ¿Cuál era lo más importante que Pablo hacía cuando evangelizaba? ¿Cuál era el centro de su mensaje? Que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras, versículo 4, que fue enterrado y al tercer día resucitó, como dicen las escrituras. Este es el contenido del evangelio. Pastor, ¿qué digo? Habla de Cristo. Como Él vino, vivió, ¿por qué vino? Y que murió por nuestros pecados, que fue enterrado y al tercer día resucitó. Hermanos, evangelismo no es motivación personal. He escuchado frases como estas: es que a ti solamente te falta ser cristiano, ya tienes todo lo demás. Eres buena persona, eres muy espiritual, eres buen marido, eres buena esposa, eres un excelente ciudadano. Hermanos, si no le ha entregado su vida a Cristo, le falta todo. En los cielos no importa que haya sido buen marido, buena esposa, buen trabajador. No vas a entrar al cielo por eso. No entramos al cielo por eso. Si una persona no conoce a Cristo, le falta todo. Y evangelismo es simplemente hablar de la muerte y la resurrección de Cristo. Si cuando evangelizamos
en nuestro mensaje no se habla de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, no he evangelizado. Estoy dando una muy buena charla, pero no he evangelizado. Pablo le está hablando a Timoteo en el capítulo número 3 de segunda de Timoteo, y en el versículo 15 le dice algo muy interesante. Desde niño conoces las escrituras que te pueden hacer sabio. Pero mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Esa sabiduría, las escrituras, te llevan a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Lo que leemos en las escrituras, la palabra de la cruz, la palabra de la resurrección de Jesús, eso es suficiente. Eso es suficiente. No necesitamos añadirle más, ni ponerle más entretenimiento, ni manipular nuestras conversaciones. La escritura, la obra de Jesús, la persona de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección son lo único que puede confrontar, convencer y salvar una persona. Pastor, ¿solamente eso? Si yo le hablo de Jesús, de su vida, de su obra, de su muerte y de su resurrección, ¿eso es lo único que va a poder convencerlo? ¿Es lo único que podrá convencerla? La Escritura tiene el poder de llevar a la salvación a través de la persona de Cristo Jesús. No dice Hebreos capítulo 4, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene ese poder. El poder del evangelismo no está en nuestro discurso, está en la palabra de Dios. En la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús es la palabra. Su vida, muerte y resurrección. Esa palabra llena, penetra el corazón del oyente y ya el oyente mirará qué va a hacer con esa palabra. Pero si acepta esa palabra, solamente esa, tendrá el poder de cambiarlo, de transformarlo, de hacerlo nacer de nuevo. No es usted, no soy yo, es el poder de esa palabra. Entonces debemos confiar más en la Escritura y no en nuestras habilidades. Evangelizar es simplemente hablar de la vida y obra de Jesús. Hechos entonces, y para ir terminando, Hechos capítulo 8, esta hermosa historia, desde el versículo 26 hasta el versículo 40. Este encuentro de Felipe con el etíope nos muestra que Dios es el que dirige el evangelismo. Y cuando Dios está operando en alguien, ¿qué nos ha dicho Hechos capítulo 8? Unámonos, obedezcamos a lo que Dios está haciendo. Y Cristo es nuestro mensaje. Eso es lo que debemos hacer. Ahora la pregunta: ¿vas a hacerle caso a estos principios o seguirás en silencio? Hace muchos años vimos una obra, un pequeño sketch de unos misioneros norteamericanos, y decían que muchos de los cristianos pertenecemos a los agentes silenciosos, a los encubiertos, que nadie sabe que son cristianos. Nadie sabe que somos cristianos. ¿Tu fe será muda?
¿Continuará siendo muda o será una fe a todo volumen? Y quiero cerrar este mensaje de esta mañana con una ilustración. Un hombre, cuenta la historia, vio a otro ahogándose en un río. Este hombre que veía al otro sabía nadar, podía salvarlo, pero no actuó porque dudó demasiado. Y cuando reaccionó, ya era tarde. Y el que estaba en las aguas murió. Y hermanos, espiritualmente esto pasa todos los días. Muchas personas cercanas a nosotros, en tu trabajo o de tus vecinos, en tu familia, muchas personas cercanas a nosotros están sin Cristo. Y tú y yo tenemos el único mensaje que puede salvarlos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esta mañana, para terminar, quiero hacerles un desafío. ¿Es en Caracol que dan desafío? Sí, desafío. Desafío 2026. Es desafío 2026, desafío mayo 2026. ¿Quiere aceptar mi desafío? Mire, le quiero desafiar a 3 cosas esta mañana. Y con esto termino y oramos. Quiero esta mañana invitarlo a que entre hoy y mañana usted va a identificar 3 personas cercanas a usted. Y usted sabe que no son creyentes. Que no son creyentes. Que no son salvos. Pueden ser simpatizantes, pero que usted dice, no, ese no es creyente. Su forma de vivir lo delata. Luego de identificarlas, yo le quiero pedir un favor. Va a orar de lunes a viernes por esas 3 personas. Todos los días. Vamos a ponerles nombres. Se llaman Atanasio, Teófilo y Filomeno. Tenemos esos 3, esos son sus 3 amigos. Oiga, esos amigos suyos, esos nombrecitos. Va a orar por ellos todos los días, de lunes a viernes. Va a orar que Dios despierte el espíritu de esas 3 personas, por lo menos de una. Dios, despierta el espíritu de Filemón, despierta el espíritu de Atanasio, o despierta el espíritu de Por favor, despierta el espíritu de una de esas 3 personas. Para tu palabra, para el evangelio, que acepte el evangelio cuando se le sea predicado. Y usted el viernes, y es la tercer desafío, usted el viernes va a hacer su última oración y usted que tiene el Espíritu Santo viviendo en usted, amén, el viernes va a tomar la decisión y va a decir, Señor, dime, dame discernimiento, ¿en cuál de esos 3 tú estás actuando?